Ustedes saben que hemos estado con nuestra serie de predicaciones que ahora se llama, esta serie que estamos desarrollando se llama Más cerca, más cerca. Estamos preparándonos para la temporada de los rebaños. Y también que cada semana repasamos un poco o vemos una nueva pregunta del catecismo. Recuerden, el catecismo es hecho para la memoria. Así es que repasar la pregunta, la pregunta y la respuesta es muy importante. Entonces, esta es la pregunta número 27 del catecismo de la nueva ciudad. Aquí está. Pregunta, ¿todos seremos salvos por medio de Cristo así como nos perdimos por medio de Adán? Y la respuesta es no. Solo los elegidos por Dios y unidos a Cristo mediante la fe. Sin embargo, Dios en su misericordia muestra gracia común aún a los que no son elegidos, al refrenar los efectos del pecado y permitir obras de cultura para el bienestar de la humanidad. El versículo que acompaña esta pregunta está en Romanos capítulo 5, versículo 17. Pero yo quiero que leamos desde el versículo, en Romanos 5, desde el versículo 12 hasta el 21, en el texto con el que vamos a tener esta predicación hoy. Así es que, si tiene su Biblia, siempre es bueno recordar las Biblias de papel, ¿no les parece? Las Biblias de papel tienen su encanto, las Biblias de papel. Está bien, los dispositivos y todo eso, pero si puedes tener una Biblia de papel, también es muy importante. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Dice la palabra del Señor: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acompáñeme y oramos. Señor, qué privilegiados somos al tener tu palabra, que no nos dejaste ahí a la oscuridad, nos pusiste en un lugar sin nada para escucharte y conocerte. Al acercarnos a tu palabra esta mañana, te pedimos que, así como nos has hablado en otros tiempos, nos hables hoy. Porque cada uno de nosotros, incluso los que están en esta transmisión, cada uno necesita escuchar tu voz. Algunos para consuelo y ánimo, algunos para una exhortación, otros para venir a la fe y al arrepentimiento. Pero en últimas, todos somos tan necesitados de tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente y que nos cambies por esta palabra, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo les pareció esa lectura? Esa lectura, ¿no les parece que es
bastante, bueno, tiene unos elementos bastante difíciles. Por ejemplo, ¿cómo arranca? Que uno solo lo representa a uno, que por uno solo entró la muerte y que entró el pecado por uno solo. Y porque uno dice, ¿y qué culpa yo? ¿Cierto? ¿Yo qué tengo que ver ahí? ¿Cómo que yo soy pecador en Adán? Eso es. Eso es lo que significa que alguien lo represente a uno. Como en las Olimpiadas. ¿Han visto cuando se gana la medalla olímpica? Ahí sí sacamos la bandera y cantamos el himno nacional. O cuando le va bien a la selección Colombia. Nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Decimos, este equipo nos representa muy bien. Pues Adán nos representó y nos representó mal. Porque lo que dice aquí es que por un solo hombre el pecado entró en el mundo. Entonces, Adán nos representa, querramos o no. Porque de pronto usted conoce por ahí algún ateo incrédulo y dice, no, yo no tengo nada que ver con la fe, nada, no me interesa nada de eso. A ese también lo representó Adán. Así, así de, así de, así de contundente es la palabra del Señor, que en Adán todos fuimos representados y que en Adán todos pecamos. Y que en Adán todos recibimos las mismas consecuencias que vino por esa caída y por ese pecado. Pablo escribe bastante claro y esta palabra del Señor es bastante clara sobre esto. Mire algunos detalles adicionales sobre este Adán que nos representa. Bueno, Dios le dio la responsabilidad a Adán cuando lo creó. Puso ahí a Adán y a Eva y los puso ahí para ser nuestros representantes. Algunas cosas que dice sobre este representante. Desobedeció, transgresión o rebelión, como dicen algunas versiones para decir que esta desobediencia y que este pecado. Bueno, entró el pecado. Miren, yo no sé si usted ve los efectos del pecado a su lado, pero el pecado está en cada partecita de nuestro entorno. Inclusive cuando queremos hacer cosas buenas, hay pecado. Sí, porque usted de pronto dice que el pecado son las cosas raras, escandalosas. No, a veces incluso dándole a alguien tenemos pecado, para que me vean, para que digan que yo sí soy generoso. Imagínense, con razón, decía Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, siempre hay pecado, pero nuestro entorno y nuestro mundo refleja un mundo caído y un mundo que tiene los efectos del pecado. Por el pecado están las relaciones rotas, por el pecado tenemos nuestros problemas sociales, también por el pecado tenemos los problemas ambientales, todos efectos de la caída. También las tensiones y las luchas y el machismo o el feminismo o como se le quiera llamar a estas tensiones, todo tiene que ver con el pecado. Así es que el pecado es una cosa seria que entró por nuestro representante. Y usted sigue diciendo, ¿y yo qué culpa si ese era el representante? Aquí dice que tú y yo pecamos en Adán, porque él era nuestro representante. Otra cosa tremenda con nuestro representante es que por ese representante entró la muerte. La muerte que es nuestro gran enemigo, que nos abruma tanto. La presencia de la muerte o el miedo a la muerte. Y dice que reinó la muerte. ¿No les parece que la muerte es una cosa tan despreciable? Reinó la muerte. La verdad es que en el reino de la muerte cada vez nos volvemos incluso más insensibles con ella. Las películas de violencia hacen como tan trivial la muerte. Y nosotros poco a poco entramos como en cierta insensibilidad frente a la muerte. A mí me sorprendió que esta semana, no sé si escucharon las noticias, que en una cárcel en el Valle del Cauca se murieron calcinados 53 reclusos. Y yo dije, eso en cualquier país del mundo habría sido una noticia de primera plana.
Y esos eran hombres que estaban allá pagando penas y condenas y eran pecadores como tú y yo. Y tienen familias, hijos, esposas, el reinado de la muerte. Pero si quieres ver sobre cómo reina la muerte, pues puede ir a un cementerio para que veas que es verdad. Es verdad que la muerte entró, que la muerte y cómo nos vamos degenerando nuestra salud, se va deteriorando y dañando hasta que nos lleva a la muerte física. Esto es verdad, esto es. La muerte trae gran tristeza. Pero sabes, nosotros no fuimos creados para la muerte. Cuando el Señor creó las cosas, no creó la muerte. La muerte llegó después como se introdujo después de nuestro representante. Eso es. Pero bueno, aquí dice que después de esa mala noticia de este representante, después de esa triste noticia de nuestro representante, lo que dice aquí es que hay otro representante. Es que este primero, Adán, que nos representó, ahí no se quedó el asunto, sino que la segunda cosa que deberíamos saber, que dice este texto y lo habla con bastante claridad, es que ahora Cristo nos representa. Y para mí esta es una muy buena noticia. Y si tú estás representado en Cristo, deberías alegrarte conmigo hoy. Y si tú sientes que todavía Cristo no te representa, deberías preocuparte. Pero, pues venir a confiar en el Señor. Decir, yo necesito este representante. Y es muy importante que Cristo nos represente porque hay un contraste entre estos dos representantes, pero hay una distancia infinita en algunas cosas de estos dos representantes. Mire las palabras claves en cuanto a este nuevo representante. Esto de que Cristo nos representa. Miren acá. Obediencia. Eso es lo que dice este texto. Mientras Adán desobedeció, como el primer hombre, Cristo muestra obediencia completa al Padre. Que por medio de Cristo se nos da la gracia abundante, incluso la gracia sobreabundante, como dice el título. Que hemos tenido por medio de Cristo la justificación. Es decir, justificación es que otro tomó el lugar para pagar la deuda que tú tenías, otro tomó el lugar. Eso es la justificación. Y que además por medio de Cristo reinó la vida. El contraste ahí que es bastante claro. Mire, algunos detalles adicionales sobre esto de que Cristo es nuestro representante. No es un contraste absolutamente, digamos, como comparable, porque en la obra de Cristo se estaba realizando la obra de Dios. Es decir, el Dios eterno y poderoso estaba haciendo su gran obra eterna, majestuosa por medio de la obra de Cristo. En Adán la obra se hace en un hombre. En Adán la obra se hace en un hombre. La transgresión es por un hombre. El fracaso y la rendición es por un hombre. Pero el rescate y la redención es por un Dios. Por un Dios que hace su obra a través de Jesucristo, su Hijo. Esto es una cosa extraordinaria, porque que sea este Dios soberano, que sea este Dios eterno, quiere decir que esta redención es absoluta, es ilimitada. Ahora, yo no sé si ustedes como yo sienten los efectos presentes, constantes de esa realidad de Adán, porque aunque decimos, yo soy un cristiano, soy un hijo del Señor, yo voy a la iglesia, llamo al Señor, de todos modos sentimos los efectos del pecado en nosotros. De todos modos hay que ir a trabajar, por ejemplo. Yo me tengo que levantar como a las 5 de la mañana para llevar a mis niñas al colegio. Y hay que madrugar, hay que esforzarse y a veces hay cosas difíciles. Y hay que conducir en esta ciudad, por ejemplo.
De todos modos, estamos expuestos a un mundo que tiene realidades y se nos enferman los familiares y hay realidades adversas entre nosotros, porque estamos con los efectos del pecado, pero un poco más allá. Tenemos tentaciones y a veces cometemos pecados tan dañinos para nuestros seres queridos. Esa es la realidad. Yo no sé si tú estás viendo la realidad constante entre ahí donde tú te desenvuelves, estos efectos, pero si logramos ver un poquito de la realidad de este representante Adán, imagínate los efectos que implica el hecho de que Dios estaba redimiendo todo y estaba poniendo una nueva justicia en Cristo. Ese era un hombre, Adán era un hombre, pero ahora quien redime y rescata no es simplemente un hombre, es un hombre en el que se está haciendo la obra de Dios. Y esto es una noticia extraordinaria. Nosotros a veces luchamos mucho con esto de sentirnos poquito, sentirnos pequeños. Tal vez que nuestra paz se va, que nuestras preocupaciones aumentan, que los dolores, que las realidades que nos rodean nos abruman. Y yo quiero decirte, mi hermano, si tú has sido salvo por la obra de Cristo, has venido a la fe, tú debes saber que ahora Cristo te representa. Ya no te representa Adán. Cristo ahora te representa. Me encanta esta expresión que está en el versículo 15, que dice, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y yo podría decir que podemos predicar en el Evangelio del cuánto más. ¿Cuánto más? Si por la transgresión de Adán, la transgresión no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y yo quisiera decir que este cuánto más debería ser como una filosofía de vida para nosotros. O si se puede poner en otros términos, como la cultura de la gracia. La cultura de la gracia. Porque si yo he sido rescatado y amado así, salvado así, ¿cuánto más yo debería amar así a los otros? Servir a alguien, perdonar una ofensa, dar para alguien, recibir a alguien en un rebaño y caminar con una persona en un grupito para estimularnos en la fe. ¿Cuánto más? Este es el evangelio de cuánto más. Estos dos representantes entonces están aquí. Uno que nos trajo ruina y otro que nos trajo redención. Pero esos efectos son incomparables. Allí estaba realizándose la obra de Cristo. La obra de Dios por medio de Cristo, la obra de Dios hecha por medio de Cristo el Salvador. Yo quisiera agregar sobre ese punto esto. Mira, si tú sientes paz en medio de las aflicciones, tranquilidad y esperanza en medio de las aflicciones y en medio de los tiempos difíciles, es por la obediencia de Cristo. Si tú en medio de tu pecado sientes un llamado al arrepentimiento y a confesar tu pecado y abandonarlo para volver a Dios, es por la obediencia de Cristo. Si tú en medio de tu enfermedad y tu necesidad sabes que el Señor está sobre todas las circunstancias y que Él va a proveer en medio de las realidades, es por la obediencia de Cristo. Pero también, si nada de lo anterior está ocurriendo en ti, es que quizá Cristo todavía no es tu representante. Es que quizá todavía tú estás siendo representado en Adán. Y recuerda que Adán lo hizo mal. Recuerda que Adán lo hizo mal. Así es que un llamado sencillo hoy es para que tú vengas a confiar en Cristo. Deposita tu esperanza en Él, tu seguridad. Dale las llaves de tu vida si se quiere y no le dejes reservas.
Porque nuestros problemas es que le reservamos cosas al Señor. Porque siempre tenemos miedo de que Él haga alguna cosa rara con nosotros. ¿Qué tal que Él lo mande a uno de pastor? ¿Qué tal que lo mande de misionero por allá? ¿O qué tal que le dé un esposo pastor? ¿Cierto? Mira, confiar en el Señor y entregarle nuestra vida y decir, Señor, yo quiero que ahora tú seas mi representante. Porque mira, cuando Él es nuestro representante, cuando Él es tu representante, ya tú no eres visto a la luz de tus fracasos, de tus pecados, de tu pasado. Cuando Cristo te representa, Dios te ve. Y cuando va su mirada hacia ti, en la mitad se interpone Cristo pagando la deuda que tú tenías que pagar. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y mira, este es el llamado permanente que nos hace el Señor. Si tú todavía no has confiado en el Señor, si Él no te representa, ven para rendirte a Él, porque Él puede librarte. Tú tienes que venir en la fe para creer y confiar. Yo sé que todos tenemos que lidiar con nuestras tentaciones y con nuestras historias. Pero mira, esto es caminando. La vida cristiana es caminando. Es viviendo nuestras realidades y confiando en el Señor permanentemente. Si tú, aún siendo cristiano, siendo hijo de Dios, sientes que otra vez has vuelto a cosas, que otra vez te ha dominado la ira o la gula o las compras compulsivas, si tú sientes que has fallado otra vez, tú debes saber esto. Cristo no lo hizo y Él te representa. Porque la palabra dice que Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado, y que Él te representa. Así es que nosotros hemos de venir a confiar y a descansar en Él. Miren el versículo 17, la última parte, quienes están ahí en su Biblia, esta cosa que me pareció muy importante. Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, ojo con esto, porque yo creo que el Señor sí quiere que nosotros reinemos aquí. Ahora, pues, no queremos llevar eso al extremo de su mejor vida ahora, o cosas así, como que dice que usted por ser cristiano tiene que vivir pues con todas las comodidades del mundo. El Señor tiene distintas maneras de tratar a sus hijos. Y si el Señor te provee todas las comodidades del mundo, dale gracias, disfrútalas y bendice a los demás. Pero el punto aquí es este. Nosotros nos estamos adentrando en un reino que se va a concretar en el futuro con el Señor, pero también dice aquí que el Señor, por este representante, nos permite reinar aquí ahora. Y me hizo pensar cuando Pablo dice que el pecado no reine en sus corazones, que ustedes ya no son esclavos del pecado, que por la obra de Cristo y por este representante ustedes pueden vivir en libertad y pueden reinar aquí con la confianza y con la dependencia y con la seguridad en Cristo. Y reinar también quiere decir que si he fallado y he pecado, puedo confesar y venir delante del Señor y Él extiende sus brazos de gracia y de misericordia. Pero esto es la noticia para que nos sobrepongamos a las cosas que hay aquí. Este es el reino de la gracia. Este es el reino de la gracia. Ahora, si ustedes notan, este mensaje cristiano y este mensaje del Evangelio no es un llamado cosmético a mejorar nuestra vida por fuera, ¿cierto? Porque hay mucho de evangelio cosmético en este tiempo, de un poquitico de apariencia y un poquitico de ir a la iglesia. No, es una cosa profunda porque nos representa uno. Y este
en quien confiamos y a quien le rendimos toda nuestra vida, que es nuestro verdadero representante, nuestro segundo Adán, Él nos representa para que nosotros vivamos con completo gozo y completa libertad, aún en medio de necesidades o cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Esta es la noticia para los hijos del Señor. Ahora, algunos dicen, ay, a mí me falta mucho para ser un buen cristiano. Y de pronto sí te falta mucho, pero yo quiero decirte esto, a Cristo no le falta nada y Él te representa. Otros dicen, no, yo cuando sea mejor persona voy a la iglesia, porque qué pena, yo tengo muchos pecados. Vaya usted que si es buena gente, vaya a la iglesia, pero tal vez hay que recordar aquí que la iglesia se parece más a un hospital, donde van los heridos, moribundos, los que necesitan urgente, una transfusión. Este es el Evangelio. Si tú deberías invitar a la iglesia a las peores personas que conozcas, y tú también vienes con ellos. Porque este es el mensaje del Evangelio, mis hermanos, que somos tan frágiles, tan necesitados. Una cosa más sobre la gracia abundante, la gracia que sobreabunda. La gracia solo la experimentan los que la necesitan, los que la reconocen, los que reconocen su bancarrota. Ustedes saben que los ángeles no necesitan gracia. Los ángeles no necesitan la gracia. Jesús no fue a la cruz por los ángeles. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? No es fácil disfrutar la gracia o reconocer la gracia o experimentar la gracia si uno se cree muy buena gente. Es que uno a veces cree que hasta le puede ayudar a Dios. Dice, no, yo tan buena gente que Dios me pida colaboracioncita. Les voy a contar esta historia de cómo es verse. Una historia cortica que leí en un librito que se llama Encuentros con Jesús. Bueno, así se llama nuestra reunión de los miércoles. Vengan los miércoles. Encuentros con Jesús. Pero escuchen esta historia que leí. Es la historia de Adolf Eichmann y Yael de-Nur. Adolf Eichmann fue el arquitecto intelectual, el genio militar del exterminio nazi. Era, por decir, la mano derecha de Hitler. En 1960 detuvieron a este hombre en Sudamérica, parece que en Argentina. Bueno, Eichmann tenía sobre sí muchos muertos, ¿cierto? Lo llevaron a Israel a una corte penal internacional para ser juzgado, pero tenían que buscar testigos, porque aunque había muchas evidencias, necesitaban testigos. Bueno, encontraron a un testigo que se llama Yael de-Nur. Lo convencieron de ir a testificar en la corte. Y allá estaba toda la corte, todas las personas. Eichmann estaba protegido por un vidrio, eso está en YouTube. Estaba protegido por un vidrio. Y cuando este testigo llegó al lugar donde iba a hacer la audiencia, miró a este hombre y Yael de-Nur se fue desplomando y se desmayó. Y hubo un gran alboroto y tuvo que suspenderse toda la sesión. Y unos días después los periodistas le preguntaron a Yael de-Nur, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué te desplomaste así? ¿Qué fue qué era lo que sentías ahí? ¿No eras capaz con todos los crímenes de este hombre? Y este testigo dijo esto: cuando yo vi a Eichmann, vi que no era un demonio, sino un ser humano ordinario. Y tuve miedo de mí. Me di cuenta de que yo soy capaz de actuar así, de hacer eso. Y esto parece muy chocante. En la pregunta 27 del Catecismo dice que por gracia común el Señor contiene el mal. ¿Saben que si Dios no usara la gracia común, nosotros qué haríamos? Todo el pecado y toda la maldad de la que somos capaces, y todo el pecado y toda la maldad de la que es capaz este mundo,
Esa es la gracia común. Pero la gracia específica, o algunos teólogos le dicen la gracia especial, nos ha de llevar a reconocer nuestra fragilidad para poder amar la gracia y apreciarla. Porque tú dices, ¿de dónde me rescató? ¿Con qué amor me amó? Yo que no merecía, yo que soy capaz de las peores cosas. Porque Dios que te conoce sabe que sí. Sabe de tus pensamientos, sabe de tu corazón, sabe de tus deseos, sabe de lo profundo de nosotros, y conociéndonos tan bien, ha decidido ser nuestro representante. Imagínate, te imaginas tanto amor y tanta gracia. Yo francamente quisiera celebrar esa gracia, que el Señor me conoce como me conoce y aún dice, Jesús es tu representante, porque si fuera por ti estarías frito. Pero este Jesús nos representa, y esta es una noticia extraordinaria. Nosotros somos incorporados en la gracia del Señor. Ahorita vamos a tomar la Santa Comunión, vamos a tomar la Santa Cena enseguida, porque vamos a celebrar la gracia del Señor en el banquete de la gracia del Señor. Pero quisiera agregar esto. El Señor, que nos llama por su gracia y nos salva y nos representa, nos da los recursos para que crezcamos. Algunos han llamado a esto los medios de gracia. Y bueno, aunque hay distintas listas, la mayoría lo resumen en estos 3 medios de gracia: la oración, la palabra y la comunión. Y bueno, después de eso ellos tienen subdivisiones, pero mira estos 3 medios de gracia: la oración, la palabra y la comunión. Pues puede ser que aquí, por ejemplo, en este encuentro estamos practicando los 3: la oración, la palabra y la comunión. Pero de esos 3 hay uno que solamente puede darse con otros. Y por eso es que es tan importante que nosotros siempre estemos dispuestos a participar con otros en este medio de gracia. A nosotros nos emocionan los encuentros en la semana, los grupitos pequeños, cuando se reúnen los adolescentes, los universitarios, las mujeres, los hombres. Este sábado los hombres a las 7:30. Para usar la comunión, que es uno de los medios de gracia más preciosos que el Señor nos ha entregado para que crezcamos y para que caminemos en el Señor. Ya no es para que nos ame, para que nos acepte o para que de pronto nos represente si nos portamos así. Es debido a que Él lo ha hecho y nos ha amado y ahora nos representa, que nosotros respondemos así para crecer. Yo te animo para que aprecies los escenarios de comunión. Todos los escenarios en los que puedas participar, donde practicas la comunión. Y yo sé que estamos estimulando y queremos bastante participación en los rebaños. La iglesia tiene también otros espacios donde es posible practicar la comunión. Y la comunión para adorar juntos, para darse. Recuerden que esto es una manera también en que le hacemos un poco de contracultura al egoísmo y al egocentrismo, que es como un ídolo en nuestro mundo. Que todo gira en torno a mí, que es mi bienestar, que es que yo esté bien, que tú te lo mereces. Y el Señor te dice, es la comunión, es el otro, es la fragilidad del otro que te ayuda a ti, es que tú reconoces delante de otros dónde estás y te ayudan a caminar. También es el amor y el cariño y hasta un regalito del otro. Todas las cosas que se pueden vivir en la comunión de los unos con los otros. Aprovechemos, usemos este recurso de la gracia del Señor, que es la comunión. La comunión es koinonía, esa es la palabra en griego, la koinonía.